6:53 de la mañana. La información no es solamente describir lo que ya ocurrió. La información también encuadra dentro de la agenda que se propone. Agenda del interés, del aprovechamiento público, como es el siguiente tema que vamos a abordar con Omar Arias, físico, médico, especialista en seguridad radiológica. Está en Curazao. Doctor Arias, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Eduardo. Un saludo y gracias por estar acá, por permitirme estar acá. Oye, la radiología, que sin ser médico uno entiende que es una herramienta esencial para determinados diagnósticos, eh, ¿cómo debemos apreciarla en el caso Venezuela, en razón de la modernidad, de las nuevas tendencias? ¿A qué ritmo vamos? Mire, Eduardo, hay un punto súper importante y es que la radiación no se ve, no se siente, no se huele, es decir, yo no la puedo percibir con mis sentidos. Entonces yo necesito de una serie de mecanismos que me permitan a mí justamente poder detectar esa radiación y para eso tenemos, bueno, equipamiento de punta, como el caso, por ejemplo, de medicina nuclear, pero también de tomografía, de radiología, de mamografía. Y obviamente ya hoy por hoy no hay la forma, no existe la visión de que yo vaya a operar a un paciente sin haberle hecho previamente algún tipo de estudio diagnóstico. Entonces la imagenología, la radiología tal y como la conocemos, se ha vuelto una piedra angular en todo el diagnóstico y lo previo al tratamiento o el seguimiento del tratamiento de cualquiera de nuestros pacientes. Ahora, el punto muy importante, y tú lo acabas de mencionar, es justamente hacia dónde vamos. Es decir, ya no solamente vemos el tema del equipamiento o las mejoras en el equipamiento, en los detectores, sino también la incorporación, por ejemplo, de la inteligencia artificial en la ayuda, en la toma de decisiones. Entonces, esto nos está llevando ya justamente a un nuevo camino, nos está llevando a entender que todos aquellos profesionales de la salud que estamos allí, necesitamos justamente ya no solamente conocer de la clínica, conocer de la fisiología, de la anatomía, sino que adicionalmente tenemos también que entender un poco sobre programación, sobre desarrollo, sobre algoritmos, porque ya esto es parte de nuestro día a día. Es decir, la inteligencia artificial, por ejemplo, no vino a suplantar a la medicina, vino a acompañarla. Y entonces, bueno, evidentemente la radiología, en donde trabajamos con fuentes o equipos que emiten radiación, bueno, definitivamente también tenemos que estar allí, ¿no? Estar allí presente. Entonces, Venezuela, por supuesto, hemos venido o digamos, tuvimos como dos puntos cumbres, ¿no? 2010 y 2014. Hasta el 2010 hubo una cierta inversión en el sector público, en el caso del sector privado hubo hasta el 2014, máximo en algunas instituciones hasta el 2017. Luego de allí tuvimos toda una paralización en términos de equipamiento, de adecuación o actualización tecnológica, lo cual nos ha dejado una brecha importante en nuestro país. Sí, hemos estado conversando, bueno, porque justamente el día 15 de abril fue el Día Internacional de la Protección Radiológica. Y en el marco de eso, bueno, tuvimos la oportunidad aquí en Venezuela de realizar, allí en Venezuela de realizar la primera jornada, digamos, de protección radiológica, actualización de protección radiológica, pero tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes países y vimos cómo en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, es justamente la misma realidad. ¿Sí? Y entonces, enmarcados en esto, sabiendo que, bueno, tienes una necesidad de actualización tecnológica, tienes unas carencias desde el punto de vista de capacitación y actualización continua de todo el personal, definitivamente hay cosas que tenemos que hacer y parte de esas cosas o parte de esa agenda que tú comentabas justamente al inicio, es definitivamente el tema de la capacitación continua, Eduardo. Mira, una de las cosas que yo resalto sobre todo en los médicos residentes, en los licenciados en imagen o en los técnicos, en las enfermeras, es que necesitamos entender cómo funciona el equipo. Yo necesito entender cómo funciona la radiación, cómo interactúa la radiación con el cuerpo, para entonces después ver cómo nos vamos a proteger a nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos y después cómo vamos a nosotros poder proteger a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que ahí estamos en un punto muy importante en donde tiene que haber una enorme responsabilidad, sí, o entender la enorme responsabilidad que recae sobre nuestros hombros, porque tenemos por un lado la necesidad de capacitación continua, por el otro, por supuesto, la adecuación tecnológica y por el otro, y no menos importante, bueno, cómo unir esto justamente para brindar el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces,
Estamos ahí, justamente creo que el hecho de que ¿Estamos esté dónde? la academia, perdón, ¿sí? ¿Estamos dónde? Porque fíjate, Omar, estás Sí, haciendo una exposición impecable. Yo estoy lejísimos de saber de salud, gracias. de saber de medicina y estoy verdaderamente súper satisfecho con lo que estás diciendo, porque estás poniendo, nos estás permitiendo poner la mirada en algo tan importante. Tú estás hablando de una prioridad de materia de salud en cualquier lugar, incluyendo a Venezuela. Primero que Sí. ustedes tienen que estar preparándose constantemente. Segundo, el aspecto financiero. Bueno, Ujú. mi esposa se tuvo que hacer una resonancia el fin de semana pasado y no en cualquier clínica dieron el Así es. servicio. Hubo que buscar mucho para ir a una clínica donde prestan el servicio. Entonces, oye, tú decías, estamos allí, ¿en qué situación estamos? Porque estos Fíjate, son los entonces, grandes temas que deberían estar debatiéndose públicamente en Venezuela. claro, exactamente. Es que, mira, ¿cuál es una de mis preocupaciones, Eduardo? Mira, yo entiendo que el tema electoral Ujú. marca la agenda nacional de nuestros políticos, de cualquier lado. Pero lo importante es que nuestros políticos tienen que estar hablando de esto, es decir, ¿dónde estamos en salud? ¿Dónde estamos en seguridad? ¿Dónde estamos en educación? Eso es lo que la gente necesita. O sea, porque al final tú lo acabas de decir muy bien. O sea, fíjate, tu esposa fue a una institución privada y no consiguió el tema de resonancia de manera inmediata, cosa que había pasado en el pasado. O sea, tuvieron que estar moviéndose de un lado al otro. Ahora imagínate tú cómo está la situación en la parte hospitalaria. Es decir, Ujú. conseguir una resonancia magnética en el país, en el Ujú. sector público, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, nosotros estamos ahorita justamente haciendo todo un diagnóstico nacional. Y dentro de ese diagnóstico nacional, ¿qué nos conseguimos? Primero, obviamente hay una necesidad enorme de la actualización continua. Nosotros tuvimos a 316 almas sábado y domingo en este curso y todavía quedaron 116 personas pendientes que no pudieron entrar porque el auditorio no daba para más. Entonces ya esto nos está diciendo primero que la necesidad de capacitación está allí presente, que a pesar de que sí, de que las universidades brindan su mayor esfuerzo, hey, todavía sigue siendo ineficiente, porque en muchos casos, bueno, tenemos muchos profesionales que se han ido, tenemos el caso de que atravesamos la pandemia y una vez que atravesamos la pandemia, muchos profesionales, incluyendo, por ejemplo, médicos que están haciendo especializaciones o técnicos que tenían que realizar sus pasantías, bueno, no las realizaron de la manera apropiada y hoy por hoy sufrimos las consecuencias porque necesitan conocimientos que no están allí, que necesitamos que los tengan para poder atender pacientes. Entonces, por un lado, en el tema de capacitación tenemos esa necesidad y por eso la academia, las universidades tienen una piedra fundamental, pero también las sociedades académicas, la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica, la Sociedad de Física Médica, la Sociedad de Radiología, la de Medicina Nuclear, es decir, todos tenemos que apuntar hacia allá. Y por otro lado, en el caso de equipamiento, y tú lo hablabas muy bien, en el caso del financiamiento, ¿qué ocurre? Bueno, ahorita vemos que ha habido una inversión por parte del sector público, ¿sí? Por parte del gobierno nacional. Bueno, sí hemos visto que ha habido inversión, por ejemplo, en el hospital universitario. Vemos ahora una inversión en el Hospital Luis Racete en la parte oncológica, que tanto era necesario. Estuvimos esperando más de 10 años y justamente, bueno, ahorita se están haciendo las primeras instalaciones de equipamiento de aceleradores lineales para poder tratar el cáncer, cosa que era una necesidad imperiosa todo a nivel nacional. Yo creo que ahorita está comenzando todo este tema en el público. En el privado, ¿qué ha ocurrido? Bueno, al tener una brecha tan importante, fíjate que al inicio te dije, desde el 2000 hasta el 2014, máximo 2017 hubo inversión. Entonces esto quiere decir que nosotros hoy por hoy tenemos que estar comprando y adquiriendo equipamiento ya de punta, pero en el sector privado está ocurriendo algo bien particular y todos ustedes quienes nos están escuchando y viendo lo saben. El problema fundamental ha pasado que ha mermado la cantidad de pacientes y ha mermado la cantidad de pacientes porque al dolarizarse todo, bueno, evidentemente Claro, no todo el mundo tiene posibilidades de ir para la clínica. Entonces, claro. ¿qué pasa? Al no tener tantos ingresos, yo no puedo hacer inversiones. Entonces, bueno, hacer una inversión de un equipamiento tan grande me representa un golpe duro, ¿no? Mucha Para la gente, institución mucha, privada. mucha gente, Omar, ni siquiera puede tener un seguro. Claro, claro que no, claro que no. Y ahí es donde, entonces fíjate, cuando me preguntas dónde estamos, bueno, estamos en una situación crítica desde el punto de vista de salud. Ojo, Eduardo, mira.
en Latinoamérica nosotros estamos en un sube y baja de emociones en cualquiera de nuestros países. Y en muchos casos, una de las tendencias generales es a que en la parte de salud siempre estamos en números negativos o en rojo, ¿no? O sea, estamos en el filo o por debajo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que entonces tenemos que saber aprovechar mucho mejor los recursos, entender y por favor, uno de los mensajes que yo quiero aquí destacar es que la inversión, tanto en lo público como en lo privado, sea técnica, que nos apelanquemos de los profesionales, que entendamos que antes de comprar un equipo, hey, vamos a voltear la mirada. Aquí tenemos, Eduardo, en Ujú. Venezuela, la Sociedad Venezolana de, por ejemplo, Arquitectura, Ingeniería Médico Sanitario, unos especialistas maravillosos, arquitectos, ingenieros que llaman de todas partes del mundo para analizar hospitales y nosotros aquí no los aprovechamos. Entonces, yo Ujú. creo que es importantísimo Bueno, que volteemos la mirada y que antes de hacer cualquier inversión, cualquier dólar que vayamos a invertir, sea bien qué analizado, que sea bueno, bien estructurado. qué bueno, qué bien dicho. Bueno, Omar, definitivamente estoy muy, muy agradecido con tu información. Con pocas palabras has dicho mucho, se entiende, es interesante y es aplicable. Creo que esta es una manera de generar conciencia sobre un tema que a veces se invisibiliza dentro del caos, dentro de la enorme lista de carencias que tenemos, incluyendo la salud. Omar, un fuerte abrazo, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, Eduardo. Físico médico especialista en seguridad radiológica, un profesional joven desde Willemstad, Curazao. Volveremos.